Les tengo una muy buena noticia. Llegaron mis libros de Freud. Hace un tiempo, hará más o menos un poquito más que un mes, me llegó un mensaje de mis amigas de Scópica avisándome que iban a tener la nueva edición de Freud hecha por Amurrortu. Me mandaron la lista de los textos, elegí 2 y se los pedí. Recién, hace un ratito, acabo de recibir un mensaje de una de ellas diciéndome que ya tiene mis libros. Entonces, se me ocurrió que los puedo ir a buscar, traerlos para acá y mostrárselos a ustedes. Así que atentos, vuelvo en un ratito. La verdad es que la historia de Scópica es bastante interesante. Ellas son 2 psicoanalistas de acá de Mendoza que se dieron cuenta que conseguir textos de psicoanálisis acá en Mendoza era mucho más complicado que en Buenos Aires. Así que se dieron a la tarea de ponerse en contacto con una editorial que se llama Letra Viva, que se enfoca en textos de psicoanálisis y filosofía, traerlos acá en Mendoza y distribuirlos acá. Así que bueno, ya estoy llegando acá con la gente de Scópica. Buenísimo, miren. Son los 2 tomos. Esquema del psicoanálisis y 5 conferencias sobre psicoanálisis. Vamos para casa y les cuento qué tal. Acá están entonces. El primero son las 5 conferencias sobre psicoanálisis y el otro, esquema del psicoanálisis. Me pareció que era una buena oportunidad para mostrárselos y para que hablemos un poquito de la edición. Lo primero que llama la atención obviamente es la tapa, ¿no? El diseño de la tapa, que es radicalmente distinto del tomo verde de Amurrortu. Pero les propongo que lo abramos y vayamos viendo qué tal es también por dentro. Arranquemos por las 5 conferencias. Ok, lo primero que tendría para decirles es que en términos generales, por dentro es bastante similar a la edición original de Amurrortu. ¿Se acuerdan de esta parte? ¿No? Literalmente es exactamente igual a la edición de Amurrortu por dentro. Lo único que noto, así a primera vista, ahora lo iremos comentando, es que la tipografía no es exactamente la misma. Está un poco mejor. Me gusta más. Me gusta más la fuente que han usado esta vez. Es similar, pero no es exactamente la misma. Y acá tenemos, como siempre, el índice general. Y me parece que lo realmente interesante es que si ustedes revisan las características de esta edición, harán algunos comentarios en torno a esta edición en particular. Lo primero que quisiera mencionarles es que en realidad esta edición no es una edición de las obras completas de Freud. No es que tomaron todos los tomos verdes de Amurrortu y les cambiaron la tapa, digamos. No es exactamente igual. Más bien se trata de una selección de textos, ¿sí? De obras escogidas de Sigmund Freud. La lista es realmente grande, realmente interesante, son los textos más importantes de Freud, los más conocidos, y ahí tiene uno para elegir entre ellos el que más le guste. Además de que no necesariamente hay que comprarlos todos juntos, sino que se pueden comprar las obras por separado. Si hay algo que vale la pena destacar de esta edición es precisamente los prólogos. ¿Sí? Si ustedes leen las características de esta edición, menciona claramente que hay prólogos hechos por psicoanalistas reconocidos, y yo estuve revisando el de 5 conferencias, estuve revisando también el de esquema del psicoanálisis, y la verdad que valen mucho la pena los prólogos. Son prólogos realmente interesantes, escritos por gente que se nota que manejan la teoría de Freud de una manera espectacular. Otra cosa realmente interesante de esta edición es que básicamente el índice es muy similar a los originales, a los tomos verdes. Lo único que se le agrega obviamente son las características de esta edición, el prólogo, que en este caso por ejemplo es de François Robert, y después viene la descripción normal del texto, esquema del psicoanálisis, incluso con las notas introductorias de James Strachey, que seguramente si ustedes me han escuchado hablar de esto sabrán que para mí el verdadero genio no es Freud, sino Strachey. Es el hombre que se encargó de armar la obra con un nivel de sistematicidad realmente notable. Entonces, como les decía, tienen las características de esta edición, un par de páginas al respecto, después la lista de abreviaturas y posteriormente viene el prólogo especial. En este caso es de François Robert. Vamos a ver
en las 5 conferencias de quién es el prólogo. Cada psicoanalista, dependiendo del texto, hace un prólogo al respecto y la verdad que valen muchísima pena, no tienen ningún desperdicio. Por dentro lo que noto es que es básicamente muy similar a la edición de los tomos verdes, solo que la tipografía me gusta más. Siento que la definición que se logra es mucho mejor. Pero bueno, con respecto a las notas, a los comentarios, a la introducción de Strachey, realmente es básicamente lo mismo. En términos generales, lo que tengo para decir es que esta edición es una edición de colección. No es que valga más la pena o menos la pena que las obras completas, porque en realidad acá no van a poder encontrar las obras completas. Creo que vale la pena comprar algunos textos de esta edición si ustedes tienen algún texto de Freud favorito o predilecto. Me parece que esta nueva edición de Amor Rortu es básicamente una respuesta a la propuesta del siglo XXI, que seguramente la habrán visto, que armó también un compendio de obras completas de Freud con unos colores muy bonitos, que si ustedes ponen todos los textos uno al lado de otro, se hace la cara de Freud y dice Freud. El problema que tiene esa edición, a pesar de su belleza, es precisamente que el contenido no es tan bueno. Porque al fin y al cabo sigue siendo la traducción de Echeverry, y al fin y al cabo sigue siendo la mejor la de Amor Rortu. Entonces, siento que la edición de estos textos resuelve más o menos el problema, porque por un lado tienen la belleza del diseño, y por otro lado tienen la confiabilidad del interior, que sigue siendo la edición de Amor Rortu. La verdad es que se los recomiendo ampliamente. Yo comencé por comprar estos 2 textos únicamente para probar, para ver qué tal era la edición, y la verdad que me gustó bastante. Seguramente me compro algún otro tomo porque hay textos de Freud que prefiero frente a otros, y la verdad es que para las obras completas uno puede tener su colección verde, la vieja, la de siempre, o incluso puedo tener las obras completas en mi computadora o en mi iPad en la versión en PDF, porque ustedes recuerdan que yo tengo todas las obras completas de Freud en PDF. Es mucho más fácil para las investigaciones o la búsqueda de palabras en particular dentro de la obra. Si les interesa que les comparta las obras completas de Freud en edición Amor Rortu en PDF, déjenme un mensaje acá abajo del video y les paso el link. Bueno, con eso me despido. La verdad es que estoy muy contento con mi nueva edición de los textos de Freud. Les agradezco a las chicas de Scópica por haberme avisado que los textos ya estaban disponibles, y si a ustedes les interesa les voy a dejar el link de su página de Facebook para que revisen todo el material. Muchas gracias y nos vemos la próxima.